Buenas tardes, bienvenido a la capacitación TQC, capítulo anexo A02, estadística. Este capítulo es bastante amplio, muchas formas de verlo, digamos, tanto por la información que va a haber en este capítulo, como por el significado de la información que se presenta en este capítulo. Vamos a tratar de hacer un trabajo primero de entender qué son los indicadores para poder definir el sentido de los gráficos y después cómo vamos a accesamos y configuramos estos gráficos. Y posteriormente al final ver cada uno de los gráficos y cómo se presentarían o cómo se presentan en TQC. Lo primero que tenemos que entender de cualquier modelo estadístico, cualquier presentación de estadística o indicadores gráficas, es que apuntan a tres conceptos en realidad, apuntan a la calidad, al rendimiento y al avance. Y cuando queremos hacer una evaluación de algún proyecto, ya sea parcial o final, no podemos verlo cada uno de estos conceptos en forma independiente, tenemos que verlo en conjunto. O sea, no podemos decir nada con respecto a un indicador de calidad cuando no hemos visto, al menos en un proceso de seguimiento, cuando no entendemos, no vemos el avance y no vemos el rendimiento de esta cosa, ¿ya? Y viceversa también, tampoco podemos entender, decir, plantear que hay un mal rendimiento cuando no vemos la calidad o no vemos el avance, ¿no? Esto es importante. Por lo tanto, cuando en particular que la estadística se muestra para dos formas, digamos, se ocupa en dos instancias, como seguimiento, y en particular como seguimiento en que no se pueden ver estos conceptos en forma separada, tenemos que determinar efectivamente la relación que existe o la importancia que existe de alguno de estos conceptos, avance, calidad y rendimiento, en el contexto del proyecto, para entender si el avance o el seguimiento que estamos haciendo al proyecto nos está indicando valores malos o valores buenos, ¿no? Es distinto en el caso de cierre, porque en el caso de cierre, que puede ser por las dos razones que habíamos mencionado anteriormente, que era porque el proyecto caducó, no se va a hacer, o porque el proyecto efectivamente terminó y queremos ponerle una nota al proyecto, ¿ya? Ahí hay factores de rendimiento que pueden ser significativos, pero que van a hablar más bien de nuestra planificación, ¿ya? Los factores de avance no, porque en realidad entenderemos que están completos. Ahora, es distinto un cierre, por ejemplo, cuando tenemos un cierre por que el proyecto, se guardan los indicadores, venía muy mal y no conviene continuar, ¿no? Ahí estamos hablando de un reporte que se entendió, una decisión que se entendió en base a un seguimiento. Y ahí volvemos al concepto anterior del seguimiento, que en el seguimiento no podemos evaluar cada cosa en forma independiente. Tenemos que reconocer cuál es nuestro avance, cuáles son los indicadores de calidad y cuál es nuestro rendimiento para poder tomar una decisión de eso. Incluso durante el seguimiento, sin que termine un proyecto, para tomar decisiones sobre el proyecto, qué se va a hacer con el proyecto, si se va a asignar más recursos, si se van a hacer acciones correctivas previas, si van a haber cosas con respecto al proyecto. Tenemos que reconocer estos tres conceptos, avance, calidad, rendimiento, verlos en forma conjunta, ¿ya? Para eso, TQC provee de un sinnúmero de gráficos. Vamos a tratar de clasificarlo. No es lo más exacto, no porque no sea así, sino porque en realidad los gráficos que vamos a presentar muchas veces se pueden entender de otra manera, dependiendo de la característica del proyecto también. Pero en general se puede decir que hay 5 indicadores de avance, o 5 gráficos que indican con respecto al avance. Hay 8 que apuntan, 9, perdón, que apuntan exclusivamente hacia la calidad, y que de alguna manera, cómo afecta esta calidad el factor de rendimiento. Tenemos alrededor de 10 gráficos que afectan directamente al rendimiento, ¿ya? Pero si no mezclamos, por ejemplo, en un dashboard personal, estos 3 elementos, en realidad alguna noción de cómo va el proyecto en realidad tendremos poca, digamos. Tenemos que tener siempre la vista de los 3. ¿Cómo accedemos a esto? ¿Y por qué he mencionado esto de que son diferentes de acuerdo a cómo se vea? Primero, ¿cómo accedemos? Vamos a modo de gestión y hay aquí un cuadrito de estadística. Dentro del cuadrito de estadística, lo primero que se nos va a presentar va a ser una pantalla en que aparecen 3 gráficos. Y estas son las pantallas personalizadas en realidad. Nosotros entramos aquí como Test Manager y estamos asociados al proyecto PAU. Y vemos 3 gráficos, ¿no? Unos detalles de casos de prueba, por estado,
que esto apunta al avance. Otro que es el rendimiento de productividad por usuario, pues generalmente se refieren a QA, cuántos ¿cómo se llama? Casos de prueba se han ejecutado por QA. Y otro que tiene que ver a casos de prueba por sistema que está en el estado de flujo de los casos de prueba, que es avance. ¿Ya? Nosotros podemos configurar esta cosa. Podemos configurar. ¿Cómo la configuramos? Tenemos varias formas de configurar. Esto, primero tenemos una vista general de proyecto y tenemos aquí unas opciones. Aquí tenemos una opción, unas opciones, y en estas opciones nosotros podemos asignar gráficos por cliente y asignar gráficos por proyecto. Cuando nosotros vamos a asignar gráficos por cliente, nos va a aparecer esta ventana que está aquí oculta acá abajo, que dice asignar gráficos por cliente. En esta asignación de gráficos por cliente tenemos la opción de poner el gráfico de cabecera, que eran los 3 gráficos que veíamos recién anteriormente, digamos, en la pantalla anterior. Estos 3 gráficos nosotros los podemos seleccionar de una lista gigante de gráficos. Por tanto, cuando nosotros asignamos estos gráficos, en realidad esa pantalla anterior va a cambiar porque nosotros decidimos qué es lo que queremos ver. Cuando seleccionamos algún proyecto, se entra en la lista de gráficos por rol. En esta lista de gráficos por rol, en realidad lo que sucede es que nosotros podemos ir, al seleccionar un proyecto, ver el conjunto de gráficos que queremos ver para ese proyecto. ¿Podemos verlos todos? Sí, podemos seleccionarlos todos, dependiendo del rol, pero podemos configurar esa situación. ¿Cómo la configuramos? Vamos a la administración, estadística, asignación de rol, y en la asignación de rol por estadística nosotros vamos a ver aquí toda la lista de gráficos posible, y nosotros aquí en este botón de información nos va a decir qué significa el gráfico, y nosotros podemos seleccionar qué gráficos cada rol debiera ver. Esto es súper importante cuando nosotros tenemos usuarios con de control, como jefe de proyecto, usuarios visitas, que también son de control, y nosotros queremos que ellos cuando entren a este módulo, ver los gráficos que ellos quieren ver. Eso lo configuramos nosotros aquí en esta opción. Cada pantalla de presentación de gráficos tiene la posibilidad de hacer filtros. Primero, podemos seleccionar el proyecto que queremos ver, podemos seleccionar el plan que queremos ver y la iteración de ese plan que queremos ver. Con estos filtros nosotros podemos ver en detalle cómo va en este momento el proyecto de acuerdo a la lista de gráficos que presentamos. Pero además, si el volumen de gráficos es muy grande, nosotros podemos adecuar nuestra pantalla del modo que los gráficos se presenten en tamaño pequeño, mediano o grande.